Soluciona el problema 2.37 del capítulo 2, leyes básicas de la sección de problemas para añadirlo a nuestro solucionario del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.37 nos dice lo siguiente. Encuentra la resistencia R para el circuito de la figura 2.101. Este es el circuito que nos indican. Y aquí está la resistencia que debemos encontrar. Una vez hecho esto, pasamos con el procedimiento. Para resolver ese ejercicio, lo primero que debemos recordar es la ley de corriente, la ley de voltaje de Kirchhoff, la cual nos dice que la sumatoria de los voltajes dentro de un circuito o dentro de una malla debe ser igual a 0. Una vez teniendo en cuenta esto, debemos definir el sentido de la corriente dentro de la malla y comenzamos con esta fuente de voltaje de 20 volts. La corriente va a entrar por el terminal negativo y va a salir por el terminal positivo. Por lo tanto, este voltaje es tomado como negativo. Ahora pasamos a esta resistencia. En esta resistencia, la corriente entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Entonces, este voltaje es tomado como positivo. Ahora llegamos a esta resistencia que, como observan, no tiene definido ni los terminales ni tampoco su voltaje. Entonces, nosotros definimos un voltaje con los siguientes terminales. Entonces, este voltaje lo tomamos como positivo y lo expresamos como una incógnita. Ahora pasamos a esta fuente de voltaje donde la corriente va a entrar por el terminal negativo y va a salir por el terminal positivo. Por lo tanto, es tomado como negativo. Finalmente, igualamos todo esto a 0. Ahora sumamos menos 20 más menos 30, da como resultado menos 50 volts más 10 volts. Y ahora esto lo vamos a expresar como su igualdad, donde el voltaje es igual a la multiplicación de la resistencia por la corriente. Y esto va a ser igual a 0. Restamos menos 50 más 10 volts, da como resultado menos 40 volts, más 10 ohms por la corriente van a ser igual a 0. Despejamos los menos 40 volts para obtener 10 ohms por la corriente es igual a 40 volts. Ahora pasamos estos 10 ohms a dividir para obtener que la corriente van a ser igual a 40 volts entre 10 ohms. Realizamos esa división para obtener que la corriente van a ser igual a 4 amperios. Ya tenemos la corriente que circula por todo el circuito. Entonces ahora debemos encontrar la resistencia R. ¿Cómo vamos a encontrar ese valor? Recordamos que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Entonces sustituimos los datos para obtener que la resistencia va a ser igual a 10 volts entre 4 amperios. Realizamos esa división para obtener que la resistencia R es igual a 2.5 ohms. Y esta es nuestra respuesta y de esta manera terminamos este problema 2.37.